Reitero un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesús. Leamos la Biblia, Filipenses 2:12. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Soberano Dios maravilloso, obra por medio de tu palabra en esta noche, Señor, palabra viva, palabra de poder, palabra eficaz, palabra que nos moldea, que nos transforma, que tiene un propósito que trasciende para ese objetivo eterno al cual nos has llamado por el evangelio de tu nombre en esta gracia celestial. Cúbrenos con tu propósito y bendícenos en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar aquí. Amén. Pueden estar sentaditos. Gracias a Dios por los que nos tomamos el trabajo de venir a participar de nuestro culto para Dios. Amén. Recuerde que el culto, aunque parece que a culto va a la iglesia, realmente el objetivo del culto es individual. Cada miembro como parte del cuerpo de Cristo presenta su culto. Y de acuerdo a la disposición que tiene para vivir el culto, así también gozará de los favores de Dios. ¿Sí o no? Por eso vamos a hablar hoy, aquí en esta oportunidad, de un tema bien importante. Ocupaos en nuestra salvación. ¿Cómo es el tema? Ocupaos en vuestra salvación. Generalmente hemos venido trabajando unos temas que tienen que ver mucho con juventud los sábados. Pero hoy voy a hacer un paréntesis a la serie que siempre hemos traído para hablar de lo importante de ocuparnos en la salvación. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero iniciar puntualizando el objetivo con el que Pablo le predicó a la iglesia en Filipenses. Amén. Usted y yo sabemos que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Amén. Que Pablo, antes de ser reconocido el apóstol Pablo, era el mismo Saulo de Tarso, que había tomado cartas de los principales para poner en la cárcel a los que predicaban y hacían todo en el nombre de aquel que había resucitado de los muertos, esto es Jesucristo. A Pablo lo trataron de loco y en alguna ocasión le tildaron de ser el cabecilla de la secta de los nazareos, aunque era el hombre que tenía la verdad del mensaje de salvación en medio del pueblo gentil. Así que hay cosas que las podemos vivir en Dios, aunque para el mundo sean locura. Pero realmente no nos debe preocupar tanto qué dice el mundo. Lo que usted y a mí nos debe preocupar ahora es qué dice Dios de mi vida. ¿Qué dice Dios de mi realidad espiritual? ¿Estoy verdaderamente ocupado en la salvación? Eso es lo que cuenta. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiero resaltar algunos puntos de este pasaje bíblico de Pablo a la iglesia en Filipenses. Dios hace de Pablo un pregonero de justicia, aunque antes había sido un terrible enemigo del evangelio del nombre de Jesús. Por eso cuando alguien dice, no, eso nadie lo cambia, yo creo que no puede haber alguien peor que Saulo, que dice que respiraba amenazas y muerte contra los hijos del Señor, hasta que Dios mismo le apareció camino a Damasco y le demostró la verdad. Amén.
Una vez entonces él entiende el amor de Cristo por el evangelio, ahora le está hablando a la iglesia con ese mismo amor. Primero era un enemigo a muerte. ¿Sí ven lo que hace el poder del evangelio? Era un enemigo, pero ahora es un apasionado, trayendo a relación el tema pasado, un hombre fervoroso que sufrió y padeció por la verdad de Jesús. Amén. Un hombre que podría decir con certeza que él sí sabe qué es sufrir por ocuparse en la salvación. Amén. Que ese es el tema de esta noche. Ocupados en vuestra salvación. Él con amor obedeció y le enseña a otros a obedecer. Y les dice, no importa si me ven, aunque no esté ahí, sé que están obedeciendo aún mientras estoy ausente. Sé que están siendo fieles a Dios. Amén. Y qué bueno que así nos movamos siempre. Haya alguien presente o esté ausente, no vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar a aquel que nos tomó por soldados para su gloria y para su nombre. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta noche. Ocupados. Hay muchas formas de ocuparse. Vea, yo sé que hay gente que hoy no puede estar en culto porque están ocupados. ¿Sí o no? Pero ¿en qué están ocupados? Tampoco los voy a juzgar por eso, porque Dios conoce cuando se puede y cuando no. ¿Sí o no? Pero yo creo que hay uno que sí sabe los secretos del alma. De pronto hay alguno que no vino a culto, pero no necesariamente porque estuviera demasiado ocupado, sino porque quiere seguir distraído en medio de lo que el mundo ofrece en este tiempo, y eso causa dolor y tristeza. Pero ¿de qué nos estamos ocupando? Yo no digo que el trabajo esté mal, yo sé que hay gente que de verdad está trabajando, ¿cierto? Pero todo tiene su tiempo, nunca lo olvide. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y qué bueno cuando usted y yo aprendemos a redimir el tiempo para Dios. Es decir, no pude ir hoy, pero mañana voy a recuperar ese tiempo con el dueño de mi vida. Porque si Él me dio estos 7 días de la semana y en todo me bendijo, yo también puedo dedicarle algunas horas de mi semana con amor. Eso es estar ocupado en la salvación. Amén. Redimir el tiempo que en un momento no se pudo, pero puedo hacer otras actividades que compensan mi agenda hacia Dios, ¿sí o no? Un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo para escuchar la palabra, porque hoy abunda por todo lado. Y aunque no estamos haciendo en vivos ahora, solamente dejamos el pregrabado como una opción final. Aún así, alguien puede redimir el tiempo porque quizá aunque no pudo estar, puede tomar uno de esos recursos y alimentar su alma, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No importa el lugar y no importa la situación. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios obra, que la palabra de Dios moldea, que la palabra de Dios transforma al hombre. Y eso es lo que importa. Y hay que ocuparnos en esta salvación tan grande. Pablo dice, ocúpense en esto que es la salvación. En otra parte dice, ¿cómo escaparemos? Dice Pedro, si descuidamos una salvación tan grande. Y dice, ocúpense en esta salvación con temor. Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo, ¿sí o no? Cuando la Biblia nos habla de temor, nos habla de un sumo respeto y un propósito de suma reverencia. Amén. Entonces yo puedo en algún momento estar escuchando un audio de un mensaje de Dios, pero como yo sé que es mi tiempo para Dios, me ocupo en ello y me enfoco en ello. Y por eso es que sabemos que hay gente que aún detrás de un dispositivo, escuchando un mensaje pregrabado, ha sentido la gloria de Dios. Porque Dios está más allá de los limitantes humanos.
Pero hay que estar ocupados en esta salvación con temor, con sumo respeto, con suma reverencia. Ve, hay gente que cuando no está en el culto y espera que llegue solo el audio de la transmisión del culto, se quedan en las cobijas escuchando el mensaje. Yo creo que escucharán pues 10 minutos y el resto se duermen. Porque uno cansado todo el día corriendo, se mete en las cobijas a escuchar un mensaje, escucha la introducción. Y cuando ya el mensaje avanza, la persona está dormida porque está en la comodidad de su cama. Pero yo creo que si usted y yo estamos ocupados con temor y temblor hacia Dios, le damos un sentido importante a ese momento y también hacemos de nuestra vida en ese momento algo práctico de honor, ¿sí o no? O sea, lo que queremos es, voy a apartar 40 minutos, 1 hora, 50 minutos, media hora o 15 minutos, pero lo voy a hacer con altura, con dignidad, con honor, con pasión, porque ese tiempo es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él merece que le sirvamos con temor y temblor. Y a mí me ha pasado que a veces aquí en este lugar de culto solo hay dos. En alguna ocasión mi esposa viajó y había un culto donde solo había venido la hermana Yelina y el hermano Pablito. Y ese día yo estaba transmitiendo un mensaje sobre el propósito de la salvación, los detalles de la doctrina, los sellos de la salvación. Y aunque solo habían dos en este salón, yo temblaba, predicando la palabra con autoridad de Dios, transmitiendo el mensaje que produce salvación, aunque habían dos. Amén. Y puede ser que hayan 5 o que hayan 10 o que hayan 20 o que hayan 200 o que hayan 2000. En todo tiempo usted y yo debemos ocuparnos de esta salvación con temor, con temblor, con reverencia. Amén. Saber que este tiempo es una prioridad. Digamos gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria. Cuando nosotros estamos hablando de vivir para Dios, debemos hacerlo como dice ¿qué? La Escritura. Ese es el lema del año que iniciamos próximamente si el Señor no ha venido. Amén. Y entonces uno podría decir, voy a ocuparme de la salvación. ¿Cómo lo hago? Como dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Ore. ¿Qué dice la Escritura? Asista al culto. ¿Qué dice la Escritura? Ayune. ¿Qué dice la Escritura? Sea fiel en su mayordomía. ¿Qué dice la Escritura? Sea celoso de buenas obras. ¿Qué dice la Escritura? Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. ¿Qué dice la Escritura? Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Que sin santidad nadie lo verá. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que la Escritura dice está enfocado solo en un gran objetivo. Y dice Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero nadie puede estar plenamente ocupado en su salvación si no está de acuerdo a como dice la Escritura. Dice Jesús mismo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí o no? Esto es dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y el Dios al cual servimos sigue derramando de su Espíritu Santo, porque Él es el que bautiza con poder. Él es el que derrama la unción. ¿Y cuántos tenemos esa verdad en nuestra vida? ¿Y cuántos creemos que aquí y ahora y en el transcurso de este culto se ha movido el poder del Espíritu Santo? Hace un momento en medio de las alabanzas, aunque quizá no habemos muchos hoy, yo estaba escuchando el testimonio de las lenguas del Espíritu Santo y el propósito de crecer en Dios. Digamos gloria a Dios. Si queremos estar seguros de ser salvos, debemos hacerlo como dice la Escritura. Y a veces
dejamos de hacer como dice la Escritura por excusas, por prejuicios o por nuestras propias ideas que en momentos consideramos que podrían ser más importantes. Cuando aquí el verdaderamente importante e indispensable se llama Jesús. Él sí es indispensable. Gloria al Rey, aleluya, bendito su nombre para siempre. Pero mire lo que dice la Biblia también en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Si yo me quiero ocupar en la salvación, debo tener claro esto. No es con mi fuerza, no es con mi capacidad humana, no es con mi intelectualidad, no es con el rigor de la presión sobre mi carne, no. Nosotros podemos vivir en santidad, nosotros podremos vivir bien el evangelio porque entendemos que es Jesucristo por medio del Espíritu Santo que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay gente que ha dejado que la unción se apague, que el Espíritu Santo sea contristado. Se han resistido al sentir del Espíritu y muchas veces por eso no caminan como Dios quiere que caminen. Y es por ausencia de la presencia de Dios. Cuando un corazón está lleno de la presencia de Dios, entonces está siendo guiado y direccionado 100% por el poder de la unción. Alguien que viva por el poder de la unción, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Hay gente que hoy no sabe vivir en ese poder, pero aquí hay un remanente esta noche que estamos viviendo en el mover del Espíritu. Él fue el que nos trajo a culto, Él fue el que nos llevó a diferentes eventos durante el año. Él es el que hace que aquí en el alma haya una pasión constante para crecer en la fe, aunque otros se descuiden, aunque otros se aflojan de pronto su vida espiritual. En el que tiene la unción del Santo de verdad, siempre existirá el deseo y el fervor de seguir creciendo. ¿Sí o no? Gloria al Señor. A veces hay un querer y hay un sentir y de pronto alguien no se puede someter a ese propósito de Dios por situaciones que se le salen de las manos y uno dice, no, pues se entiende. Y ahí sí, como le dijo el Señor a aquella mujer, que ni él la condenaba, pero le condiciona a partir de ahí, vete y no peques más. Amén. Yo creo que si Dios coloca un querer y un hacer en el corazón por él, lo más sabio, lo más sensato, lo más prudente que alguien puede hacer es sencillamente obedecer. La Biblia dice que el Señor prefiere la obediencia más que los sacrificios. Y si Dios colocó el sentir del culto, Dios puso el querer y el hacer de la vigilia, Dios puso el sentir del día de ayuno, Dios puso el sentir y el querer del tema doctrinal y de la dominical, todo es importante. Y si alguien no lo obedece, entonces está dejando de lado lo más importante, ¿sí o no? Si Dios por la unción genera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿quiénes somos nosotros para no obedecerle? ¿Quiénes somos nosotros para decir que es más importante lo que en algún momento pensamos cuando Dios ya puso un sentir? Vea, hay 3 pecados contra el Espíritu Santo y otro que no tiene perdón. Uno, apagar el Espíritu. Alguien Dios le coloca el sentir, pero simplemente se hace el loco y no obedece a Dios. Está cometiendo uno de los pecados graves contra el Espíritu, porque se está resistiendo, está apagando. Apagar
Y resistir el espíritu es que Dios le dice que haga algo y aunque tiene conciencia de que hay que hacerlo, no lo hace. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Entonces, usted y yo no somos nada para negarnos a la voluntad de Dios. Hay gente que dice, vivir la voluntad de Dios es muy difícil, pero la Biblia me declara que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Lo que pasa es que no podemos hacer la voluntad que Dios produce si apagamos el espíritu o si contristamos el espíritu. Amén. Entonces está apagar, está contristar y está resistir. Esas son las tres causas de pecado contra el Espíritu Santo en muchas veces en el creyente. No estoy hablando del de afuera, estoy hablando del creyente. Porque Dios puso un sentir en ese creyente, pero a veces se resiste, a veces apaga ese sentir y otras veces simplemente contrista y hace que Dios se entristezca y se vaya. Y después están diciendo, pero ¿por qué todo me sale mal? Es que parece que Dios se olvidó de mí. Es que la iglesia no me quiere. Es que en la iglesia no hay amor. Y no es eso. Es que cuando alguien apaga, contrista y aleja la presencia de Dios, empieza a sentir todo ese vacío y el diablo empieza a maquinarle pensamientos para que diga que el culpable es el pastor, que el culpable son los otros creyentes. El culpable es uno que se descuida y no obedece al sentir que Dios produce por el Espíritu Santo. Entonces no olvide que hay creyentes que están faltando en su deber eclesiástico y en su deber de consagración porque contristan el Espíritu, porque resisten al Espíritu y porque apagan el Espíritu. Pero aquí habemos un grupito bonito que tenemos presente lo que Pablo, lleno del poder de Dios, le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y aquí habemos un grupito con ese propósito de avivar el fuego del don de Dios que Él ha dado. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Aviva, hermano, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego del don de Dios. Hable en lenguas por el Espíritu Santo y cultive ese sentir de la presencia de Dios en su corazón. No importa lo que esté pasando. Dios es el que en usted y en mí, por el poder de su palabra y de su unción, ha generado un querer y un hacer. Lo más sabio y prudente es que nos sometamos a ese sentir, porque el tema central esta noche sigue siendo: ocupémonos de la salvación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay gente que está como en la foto, y dígame si no. Por todo lado Dios le está dando palabra y como que hay alguien que aunque está cerca usa una corneta para decirle lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué es lo triste? Que están como el muchacho de la foto, entretenidos en otra cosa con sus propios audífonos y nadie entra. Y el problema es que Dios no forza la puerta. Él mismo dice a través de Juan en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hay gente que no oye la voz de Dios porque tiene puestos los audífonos del pecado. Está escuchando cosas obscenas. Está escuchando cosas que no edifican. Está viendo cosas que destruyen su moral. Está viendo cosas que destruyen su alma. Y aún así siguen en ese ambiente. Y Dios hablando por aquí y hablando por acá y hablando por allá. Vea, yo sé que hay gente que hasta se ha soñado con Dios y con el rapto de la iglesia. Y a veces ni así se consagran y es una forma como Dios les habla. Por eso estamos hablando en este día, ocupémonos de nuestra salvación.
Amén. Dios sigue hablando, Él sigue llamando a la puerta. Él sigue generando ese querer y ese sentir. Pero Él no va a obligar. Somos nosotros los que al comprender el amor de Jesús, esperamos y confiamos en su verdad y permitimos que Él por su palabra y por su espíritu actúe en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad y en nuestra intelectualidad, ¿sí o no? Porque en esas tres áreas es donde actúa la doctrina de Cristo en la vida de alguien. La palabra de Dios impacta la intelectualidad de una persona. Por eso el verdadero cristiano piensa diferente y por lo tanto vive diferente. La palabra de Cristo, la doctrina, afecta de manera directa nuestras emociones. Es por eso que hay gente que en medio del sermón está diciendo: gracias, Señor, porque me hablas con franqueza, me hablas directamente porque me amas. Pero hay otros que no están entendiendo que es Dios y entonces dicen: oye, ese predicador ya empezó a echar garrote desde el púlpito y a tirar piedras. Y no es eso. Es que Dios conoce la necesidad de la obra y antes del culto, esa horita de oración, le estamos diciendo: Señor, habla a tu pueblo, tú conoces la necesidad. Y cuando Dios empieza a hablar, el que es sensible al Espíritu dice: Señor, gracias porque ese pan duro, porque ese pan sólido, porque ese pan que ha sido dado en el culto va a nutrir mi alma para ir al cielo, para ser salvo. Pero el que escucha la palabra sin esa influencia espiritual correcta, sale enojado del culto. Porque precisamente cuando está viviendo mal, todos los sermones le caen a él o a ella, porque así es. Pero qué bueno que seamos sensibles para oír la voz de Dios, ya que el que de verdad es buen oidor se preocupa por ser hacedor de la palabra de Dios. Y así asegura esta salvación tan hermosa que solo Dios nos puede dar. Aquí tenemos otra fotico para reflexionar. Uy, se me acabó el tiempo. Padre Celestial. Los otros niños están atentos, otros se están burlando y hay uno en actitud de: no quiero escuchar, no me digan nada. Eso se llama atención versus desatención. Por eso en un culto también había dicho: no todo el que asiste a un lugar de culto es iglesia. Por eso debemos preocuparnos en de verdad ocuparnos de esta salvación tan grande y que no solamente seamos asistentes, sino que podamos reflejar en todo tiempo que somos la iglesia del Dios de la gloria, que somos la iglesia de Jesús, que puedan ver en tu vida y en mi vida la gloria de Dios. Alguien que siente que Dios le está hablando esta noche, que le dé un aplauso a Él. ¡Aleluya! Ve, hay gente que dice: yo no he podido vivir la voluntad de Dios. ¿Qué hago, hermano? Es sencillo. Pongamos diligencia en añadir, como dice la Biblia en 2 de Pedro 1:5-8. Léalo conmigo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, prontitud, velocidad, dinamismo, entusiasmo. El tema pasado, fervor. Yo siento que estos temas están conectados. Añada a la virtud conocimiento. Añadir a vuestra fe virtud. Usted tiene fe, refléjelo en sus acciones y la gente va a decir qué actitudes y qué virtudes tiene, ¿sí o no? A la fe virtud, a la virtud conocimiento. Uy, es que como sabe de Dios, tiene una fe bien estructurada porque se nota en su manera de vivir, pero usted lo escuchará cómo habla de bueno de la palabra de Dios. Ah, qué belleza. Amén. Al conocimiento, dominio propio. No solo sabe mucho, sino que tiene una capacidad de dominio y de control de sí mismo que nadie doblega. Cuando dice que sí, tiene razones de peso para sustentar por qué sí. Y cuando dice que no, le sobran razones para decir por qué no. Pero hay gente que sin dominio propio hoy dice sí y mañana dice no. Y son inconstantes. Y la Biblia dice que el inconstante
así fracasa en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero cuando Dios nos trajo a la iglesia, si alguien era de doble ánimo, ahora tiene un ánimo marcado. Y su sí es sí, y su no es no. Todo en el Señor. Siga la escalerita que aconseja el apóstol. Agréguele a la fe virtud. A esa virtud póngale conocimiento. A ese conocimiento póngale dominio propio, su carácter. Pero a eso póngale paciencia. A esa paciencia póngale piedad, que es una vida de santo. A esa forma de piedad agrégale afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Quieres de verdad estar ocupado en tu salvación? Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Hay gente que cree que es más hábil que Dios, y cuando Dios les da una razón, ellos se quieren salir por las ramas. Yo conozco gente que uno va y les da un consejo y se hacen los locos. Les dicen a uno que sí, que uno tiene razón, pero hacen todo lo contrario. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Dios no se equivoca. Confía en el Señor y Él hará. Pero hay gente que no vive bien el ocuparse en la salvación por necedad. ¿Sabe qué es un necio? Aquel que se le dijo, se le advirtió, se le mostró, se le ilustró, se le enseñó, se le aconsejó y aún así metió la cabeza. Eso ya es necedad. ¿Sí o no? Y después están diciendo, uy, estoy pasando una prueba, hermano. Y no, eso no es prueba. Eso es consecuencia de su necedad, porque Dios primero le habló que no lo hiciera, pero ya se metió. Ahora entonces cargue el peso de la consecuencia de su decisión. Y no confunda eso con una prueba, porque es consecuencia de sus actos. Amén. Toda acción tiene una reacción, pero la Biblia tiene el remedio. Usted y yo a veces espiritualmente parecemos muchachos, y esto es un culto de jóvenes. Mire lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Mire la foto. Qué niño ahí todo rebelde, todo necio y no quiere escuchar. Pero ella va a tener que hacer algo. La vara de la corrección le alejará de esa necedad. Entonces no se preocupe cuando Dios le haya hablado y haya dicho y le haya repetido. Y si no hizo caso, tome, aprende. Porque yo aprendí algo con los golpes en la poca vida que tengo, pero es bonito aprender. Y es que hay gente que reconoce la verdad desde las experiencias de otros. Pero hay otros que si no se dejan orientar, tomarán escarmiento en el propio dolor de su experiencia. ¿Sí o no? Pero igual, Dios tiene la vara de la corrección, que es el poder del mensaje. Por eso hay gente que cuando escucha el mensaje de Dios llora y se humilla, porque la palabra los redarguye y los hace crecer y los hace madurar para un propósito en Dios mucho más grande. Bendito el nombre de Jesús. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que es que como yo soy, no. Deje que Dios moldee su vida. Sométase a la palabra. Tengamos en cuenta la escalera que presenta el apóstol Pedro. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Y si usted quiere estar de verdad ocupado en la salvación, nunca descuide la armadura. Jamás olvide que como cristiano está en guerra. ¿Sí o no? Y el que está en guerra no se descuida. El que está en guerra no se relaja porque sabe que en un momento de descuido el enemigo le puede hacer daño. El que está en guerra tiene presente Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en otro tema veremos armadura de Dios. Vamos a estar de pie 8 y 7 minutos. Gracias por su tiempo. Amados hermanos, por estar aquí. Yo quisiera en esta noche, ya para terminar, invitar a alguien que quiera decirle de corazón a Jesús en esta noche: Señor Jesús, yo quiero entregar mi voluntad a ti. ¿Alguien quisiera decirle eso a Dios hoy? ¿Sí o no? Amén.
Alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes a ocuparme de verdad en esta salvación. Yo no me quiero perder. Guárdame y dame carácter. Y también, hermano, yo le motivo en el nombre de Jesús que deje que su espíritu se mueva conectado con el Espíritu de Dios. Es la única forma de hacer la voluntad de Dios. Alguien sin poder del Espíritu Santo es vulnerable al mundo y el mundo le gana. Pero cuando el poder de la palabra ha impactado nuestra vida, veremos los frutos. Estemos de pie. Yo quiero invitarla en esta hora para que usted le diga al Señor, Señor, ayúdame a vivir mi proceso en santidad, y yo quiero que esta enseñanza me permita cada día ocuparme mejor en esta salvación tan grande, con temor y temblor, como lo dice tu palabra. Padre soberano, gracias te damos por este consejo en esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido predicada. Bendice nuestras vidas, Señor Jesucristo, de una manera especial. Obra, Dios del cielo, en nuestros procesos de fe. Permítenos seguir creciendo en tu voluntad, que es perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.